Bienvenido al podcast, David. Hola Carlos, muchas gracias. Bueno, David, nosotros nos conocemos porque, bueno, tú eres alumno de una de las ediciones de Libertad Inmobiliaria Ajá. y, y me apetecía bastante pues traer por primera vez a un alumno y además, bueno, como veremos a lo largo de la entrevista, tienes un par de cosas que haces distinto o que has conseguido y por eso te quería traer. Te quería preguntar, como siempre empezamos las entrevistas, la primera pregunta es ¿cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles? ¿Qué es lo que te motiva a invertir? Y en definitiva, ¿por qué o para qué inviertes en inmuebles? Ujú. Sí, bueno, pues la verdad que comencé de forma bastante casual, porque, bueno, yo la verdad que no tengo experiencia, no tenía experiencia en el mundo de la inversión inmobiliaria, bueno, ni de ningún tipo de inversión, la verdad. Tampoco tenía ningún historial familiar de inversión inmobiliaria, al menos que yo conociera. Y bueno, todo empezó hace un par de años. Yo volví de Reino Unido, que estuve trabajando un par de años allí. Y bueno, con el traslado me pasó una cosa que es que, bueno, yo no pude trasladarme un fondo de pensiones que yo tenía allí con un sistema diferente al de España. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a plantearme un poco de cara al futuro sobre la pensión, cómo podía complementar los ingresos que podría tener de cara al futuro para un poco llegar pues al final al nivel de vida que yo esperaba. Y bueno, empecé a buscar fórmulas, a leer bastante y recuerdo, además de forma bastante casual, como digo, que alguien me comentó, un conocido, que había comprado una vivienda, un piso, bueno, muy antiguo en mi ciudad natal, a un precio muy barato, a unos 30, 40 mil euros, que la verdad que yo no me lo podía creer. Entonces, bueno, pues fue a partir de ahí cuando dije, ostras, pues voy a ver si esto es verdad, si esto es así o ha sido casualidad. Y bueno, pues el poder pagar esta vivienda a muy largo plazo, que con el alquiler se fuera pagando, digamos, sola, hasta que al final, pues cuando llegara la edad de jubilación, pues poder tener estas rentas adicionales. Esto, claro, cambió en el momento en el que ya empecé a meterme un poquito más en el mundillo y a conocer que realmente esto es posible y que existe y que pues con las opciones de financiación que hay hoy en día y la rentabilidad que esto genera, pues me permitía no solo rentabilizarlo mucho más rápido de lo que yo esperaba de aquí a 20, 30, 40 años. Y una vez que cerré esa primera operación, que la verdad que fue bastante, bastante bien, pues me lo empecé a plantear como que, oye, pues quizás esto pueda ser un método que pueda seguir aplicando, no solo en una vivienda. Súper bien. Y por contextualizar un poco, David, tú eres bastante joven y si nos puedes decir Ujú. cuál es esa ciudad natal para que la gente se sitúe. Sí, sí, bueno, yo soy de Elche. Yo nací en Elche, tengo aquí toda mi familia. Yo vivo fuera actualmente, en Madrid, pero bueno, la verdad que sí, las operaciones las estoy haciendo en Elche. Y sí, bueno. Ujú. Súper bien. Y vamos a hablar un poco sobre tu primera inversión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde la encontraste? ¿Viste muchos pisos antes? Pues la verdad que sí, sí, al final ten en cuenta que como comentaba no conocía prácticamente nada del mundo inmobiliario, no conocía, a pesar de que bueno, conocía mi ciudad, pero no conocía prácticamente los precios, las zonas específicas donde quería invertir o podía invertir o veía buena oportunidad y al final pues claro, surgen todas las dudas del principio, del no conocer absolutamente nada, los miedos del principio también que me hizo, pues al final, hacer un análisis, la verdad que bastante, bastante, bastante riguroso y me llevó alrededor de un año el poder encontrar bueno, pues el tipo de vivienda que quería o que estaba dispuesto a invertir. Y una vez que ya, la verdad que me fui dando cuenta poco a poco de que, bueno, todo lo que yo inicialmente quería, ¿no? Que es ir a lo seguro, con todos estos miedos de, bueno, si quiero un piso con todas las características en las que tú vivirías, por ejemplo, te das cuenta de que esto pues tienes que ir adaptándolo un poquito. Entonces, bueno, pues podría decirte que prácticamente vi unos 40 pisos, 50 pisos, un poco también con la ayuda de la familia, porque yo no vivía aquí en este momento. Y bueno, hasta que al final, pues una vez que cierras la primera operación, ya tienes una idea mucho más clara de lo que quieres y las siguientes, la verdad que mucho más sencillo. Muy bien.
en cuanto a esta primera inversión, ¿nos puedes contextualizar un poco en cuanto a por qué importe se cerró, por cuánto la tienes alquilada, si tuvo reforma, si no, si qué tipo de piso era? Sí, sí, sí. Pues mira, encontré este piso que me costó unos 40.000 euros aproximadamente. Yo el tipo de piso, la verdad que lo tengo bastante claro, que a día de hoy qué es lo que busco, que creo que es lo que da más garantías y menos riesgo, que es sobre todo pisos primeros y segundos, pisos sin ascensor, eso sí. Porque, bueno, al final, pues un piso con ascensor, el mantenimiento y demás, la verdad que reduce bastante la rentabilidad. Bueno, pues que la finca esté bien cuidada, sobre todo que tenga una buena entrada, que también eso de cara al inquilino pues da muy buena sensación. Y el tema de los vecinos también, pues que sea una finca de toda la vida, pues que haya vecinos de toda la vida, que se preocupen por la finca, etcétera, etcétera. El coste fue, pues como comento, unos 40.000 euros y pues el alquiler normalmente ronda los 450, 500 euros, con unas Su- rentabilidades de aproximadamente un 11% rentabilidad bruta y en esta primera un 7,5 aproximadamente. Súper bien, unas Ujú. rentabilidades buenísimas. Decías antes que pues en tus inicios tenías pues miedos, incertidumbres. No sé si puedes, si recuerdas cuál era ese miedo principal o cuáles eran esos miedos principales y cómo lo superaste, porque muchos de nuestros oyentes están todavía pensando en invertir y están precisamente en esa situación, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar? Lo primero, ¿qué miedos eran esos y qué Ajá. consejo les puedes dar? Pues la verdad que incertidumbres y miedos todos, más que nada porque como comentaba es que no conocía absolutamente nada del mercado inmobiliario yo diría que lo que más me funcionó o lo que me ayudó a dar el paso fue el que pude dar respuesta a todos estos miedos. Por ejemplo, lo primero que se nos puede venir a la mente con alguien pues, que no conoce el sector, pues, bueno, pues, que al alquilarlo no te paguen el alquiler. El poder hacer frente a, en caso de que necesites financiación para adquirir esta vivienda, el poder hacer frente a esos pagos en el caso de, pues no sé, que te puedas quedar sin trabajo o que no te lleguen a pagar ese alquiler. Entonces yo lo que hice fue escuchar mucho, la verdad que yo escuché bastante, lo comenté bastante con la familia y demás, que al final, pues, claro, ellos tampoco tienen mucha experiencia y sí que quería escuchar, pues, cuáles eran los posibles escenarios, ¿no? Para que me ayudaran a encontrar una respuesta y dar ese paso, a quitarme ese miedo. Entonces, bueno, pues fui dando respuesta a, pues, ¿qué pasaría si no consigo alquilar la vivienda? Bueno, pues para eso voy a buscar un tipo de vivienda que tenga más posibilidades de alquilar. En este caso, como comentaba, pues primeros o segundos sin ascensor, porque considero que son mucho más atractivos y no es lo mismo subir un primer piso que un cuarto o un quinto. Entonces, aquí podría aumentar las probabilidades. ¿Qué pasaría si no llegara a que, bueno, a que el inquilino no me pagara el alquiler, ¿no? Por así decirlo, que al final es un miedo que la verdad que una vez que conoces un poquito más esto y sabes hacer un buen filtro, bueno, pues el riesgo la verdad que es muy, muy, muy bajo. Entonces, bueno, pues hay pautas y fórmulas que al final conseguí desarrollar que al final me ayudaran a pues quitarme ese miedo de decir, bueno, pues es que tengo un plan B para todas esas respuestas y puedo dar este paso sin tener estos miedos. Súper bien, David. Felicidades, felicidades por ello y gracias por compartir estos consejos que seguro que ayudan a mucha gente. Ujú. La otra cara de la moneda, David, es, bueno, hemos hablado de los miedos y cómo lo superaste y por qué sigues invirtiendo en el mercado inmobiliario. Es decir, qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario y que, en definitiva, qué te hace sentir tener inversiones inmobiliarias Ujú. y unas rentas periódicas. Pues varias cosas, la verdad. Bueno, la primera, por supuesto, el hecho de tener unos ingresos mensuales recurrentes
con la verdad que una inversión mínima de tiempo al final, porque bueno, sí que es verdad que durante el proceso de búsqueda, de acondicionamiento de la vivienda y todo este proceso sí que requiere más tiempo, que podemos hablarlo un poquito después, pero sobre todo una vez que la vivienda está alquilada, has elegido al inquilino y todo ya fluye, la inversión es mínima de tiempo. Entonces, tener esos ingresos recurrentes cada mes, la verdad que, bueno, pues al final es el mejor punto. Y después, otra cosa también que me gusta bastante, y esto es algo un poco más a título personal, el hecho de poner a disposición, ¿no?, una vivienda a gente que necesita vivir por motivos laborales, por cuestiones personales, y tratar estos inquilinos, y esto es algo que tengo bastante claro, al final son mis clientes, porque, bueno, mis inquilinos están viviendo en mi casa y al final los tengo que tratar como así, como mis clientes. Y yo, por experiencia propia en el pasado, yo, pues mira, la verdad que he vivido en bastantes ciudades y habré, no sé, vivido pues en prácticamente, no sé, 12, 15 viviendas. Y la verdad que el vínculo que se crea cuando vives en una vivienda que te gusta, que estás a gusto y que sabes que si hay cualquier problema, el propietario va a estar ahí para responder en el momento. Esto es algo que la verdad que ya me ha pasado, que aseguras que el inquilino viva tranquilo, que quizá incremente el tiempo en el que vaya a vivir en esta vivienda, porque en ese caso a mí me ha pasado así, la rotación es mucho menor en viviendas en las que, pues eso, si rompe cualquier cosa, el propietario responde a las 24 horas. La vivienda es bonita, que es algo que también hablemos un poquito después. No sé, es algo que a mí personalmente pues me produce satisfacción de este aspecto. Y algo que también me he dado cuenta una vez que ya pues me he metido de lleno ha sido el proceso en sí. Me he dado cuenta que me apasiona, desde la búsqueda de oportunidades, desde el encontrar la vivienda, la negociación con los agentes inmobiliarios, el acondicionamiento de la vivienda, porque además es algo que a mí también personalmente me gusta mucho, el tema de las reformas y después el encontrar el inquilino. La verdad que es algo que todo el proceso en sí, para mí lo considero como un hobby que puedo complementar perfectamente con mi trabajo diario y bueno, pues la verdad que está dando sus resultados. Qué bien, David. Pues la verdad es que coincido mucho con lo que comentas. En definitiva, esto no deja de ser... no es un juego, pero se parece mucho a un juego y si nos lo tomamos Ujú. como, bueno, pues no sé si como un juego, pero como un hobby en el que se puede seguir aprendiendo, mejorando, puliendo aspectos del proceso, pues es bastante bonito. Y lo que comentas de que estás haciendo pues un servicio útil para la sociedad en definitiva, Ujú. yo también estoy 100% de acuerdo. De hecho, cuando en algunos comentarios los comentarios del podcast son bastante buenos, pero siempre hay alguno que dice, pues no se debería especular con la vivienda. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que es todo lo contrario. Creo que hace mucho más bien quien pone un piso a disposición de posibles inquilinos que quien tiene Ajá, un piso vacío. totalmente. Al final tenemos un parque de viviendas en España muy, muy anticuado, que muchos de los pisos no son habitables y lo que estamos haciendo como inversores, evidentemente también para ganar dinero, pero es normal porque estamos arriesgando nuestro dinero y estamos pues asumiendo bastantes riesgos cuando alquilamos nuestras viviendas. Pero bueno, yo coincido contigo en que es bastante gratificante ver cómo pues estás dando solución y estás dando vivienda a mucha gente. Y en cuanto a verlos como clientes, también yo lo que siempre digo, y tú lo sabes, que eres Ujú. alumno de Libertad Inmobiliaria, que efectivamente son clientes y no son un cliente cualquiera, son un cliente que la permanencia media pues está en torno en mi caso, a los 2 años y medio. Pues a Ajá, 500 euros, a 500 euros al mes es un cliente que te va a dar en torno a 15.000 euros al cabo de, o sea, durante todo el tiempo que efectivamente. está. Entonces, Ujú.
jolín, es un cliente bastante importante al que conviene pues tener contento y tener buena relación. Por eso yo cuando veo malas relaciones entre casero e inquilino, digo, jolín, qué pena porque no tiene mucho sentido, Sí. ya no tiene sentido a un nivel más personal, pero a un nivel económico tampoco. O Mm, sea que sí, coincidimos sí. en ese aspecto. De hecho, Bien, tengo una anécdota sobre esto, perdona que te corte, Carlos. De hecho, ya me ha ocurrido a colación sobre lo que estamos comentando, que la inquilina que tengo en esta primera vivienda, ella es profesora y, bueno, en principio solo iba a quedarse para un curso escolar. Ella es de fuera, vive en Valencia, a 200 kilómetros. Y, bueno, pues en el momento de dejar la vivienda, un mes antes, me llamó y me dijo, mira, es que de verdad que estoy tan contenta con, no solo con la vivienda, me gusta, vivo muy a gusto, pero sobre todo la respuesta que me das cada vez que tengo cualquier problema, que esto no me había ocurrido antes. Si no te importa, pues mira, quisiera continuar, te voy a pagar todo el verano, yo me marcho a mi pueblo, pero volveré en septiembre y de hecho que así continuamos. Ya han sido 2 años, entonces sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. genial, David. Pues nada, es que solo, solo puedo decir que felicidades y me alegro mucho de que vaya así de bien. Te quiero preguntar, David, y vamos, sin ningún compromiso, que, bueno, tú eres alumno de Libertad Inmobiliaria. ¿Qué opinas? ¿Por qué te inscribiste y cuál ha sido tu experiencia? Con toda, si quieres criticar alguna parte, por supuesto, vamos, abierto a ello. Sí, sí, pues mira, yo te conocí el curso precisamente justo hace un año, cuando ya había pues esta primera vivienda en alquiler y vi que, bueno, pues que quería continuar como un método de inversión. Y bueno, pues principalmente lo hice porque sabía que había ciertos aspectos que la verdad que me habían costado mucho al final, pues por la prueba y error, ¿no? Pues el que, mira, pues no tengo esta información, no sé qué puedo hacer aquí, no conozco a nadie tampoco y buscaba a alguien que sí que tuviera esta experiencia y sobre todo lo que más me llamó la atención fue el hecho de que coincidía el modelo que tú proponías al tipo de vivienda que yo buscaba, al tipo de inversión que yo ya había hecho. Entonces, la verdad que ha sido bastante positivo, más que nada por la red de contactos que he conseguido hacer, no solo a nivel pues, nacional, sino a nivel local también, que claro, siempre surgen dudas y más cuando estás iniciándote. Entonces, la verdad que me ha podido ayudar muchísimo en dar respuesta a cosas que quizá hubiera tardado meses en descubrir por mi cuenta. El tema de la financiación es algo que, por ejemplo, gracias al curso, pues he conseguido obtener una financiación mucho mejor en esta segunda vivienda que he adquirido. Así que, bueno, la verdad que no hay nada malo, sinceramente, que a día de hoy te pueda decir sobre el curso. Estoy muy, muy contento. Genial, pues muchas gracias. Bien, vamos a seguir. Mira, David, te quiero preguntar, bueno, si Ujú. alguien nos escucha y quiere invertir en su primer inmueble para alquilar, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuál es, digamos, la guía paso a paso explicada en un par de minutos? Ajá. Pues yo creo que lo más importante es el análisis. Al final, creo que es importante saber la situación financiera de cada uno, porque evidentemente eso es una inversión y sí que es cierto que aunque dependamos quizá de la financiación del banco, sí que hay que empezar con bueno, pues ciertas cantidades de dinero. Entonces, sí que es cierto que yo en mi caso, y puedo ser muy honesto, tenía unos ahorros que decidí de estos ahorros apartar como un colchón de emergencia que me podría permitir vivir unos 6 meses en caso de que me quedara sin trabajo. Y a partir de aquí, el resto, pues decidí invertirlo, que fueron alrededor de unos 15.000 euros más o menos, para que puedas hacerte una idea. Entonces, yo sé que a veces hablamos de inversor inmobiliario, suena como palabras mayores, pero al final, bueno, pues somos gente normal con un trabajo corriente, con unos pequeños ahorros que nos podemos iniciar en esto perfectamente. Y lo primero que, volviendo un poco a tu pregunta, lo que yo aconsejaría es este análisis. Es, bueno, pues, ¿cuál es mi situación financiera a día de hoy? Si teniendo en cuenta este, ¿no?, colchón financiero con estos ahorros me permitiría poder iniciarme en el mundo inmobiliario, adquirir una vivienda. Para esto, ¿qué habría que hacer? Pues ir a bancos, hablar, mirar, buscar.
conocer la zona en la que quisieras invertir, sobre todo, hablar con muchísimos agentes inmobiliarios y al final esta visibilidad constante es la que te puede hacer, sobre todo, darte cuenta de que si es algo que puede ser para ti o no, o que necesitas para ello. Y la segunda parte, además de este análisis un poco más financiero, es lo que a mí me ayudó mucho a dar el paso, que fue el dar respuesta a estos miedos, a proponer estos escenarios de, bueno, el y sí, ¿qué ocurriría? ¿O qué puedo hacer para solucionar en caso de que me ocurriera que pues, el tema de los alquileres, de los pagos, de la financiación, ¿puedo hacer frente a todo esto? ¿Sí o no? En mi caso, pues encontré solución y se me es que prácticamente una vez que encontré soluciones a todo esto, se me quitaron todos estos miedos y fue un poco lo que me ayudó a dar el paso. Así que, sobre todo, me quedaría con este análisis financiero y de riesgos, digamos. Genial, pues sí, en este sentido, el episodio de Germán, que si no recuerdo mal es el 13, él también profundiza bastante en este análisis del worst case scenario, de qué es Ujú. lo peor que puede pasar. Él también lo tiene muy en cuenta como unos test de estrés de qué puede Sí. pasar con tus inversiones inmobiliarias. Muy bien. David, no sé si quieres compartir con nosotros algún error que hayas tenido y qué aprendiste de él. A mí me gusta mucho aprender de los errores de los demás y además si podemos extender este aprendizaje a todos los que nos escuchan, pues genial. Sí, sí, pues quizá no error en sí, pero sí que hubiera hecho ciertas cosas de más forma diferente ahora que tengo un poquito más de experiencia. Y yo diría que, sobre todo desde que yo adquirí la vivienda, me lo tomé con mucha tranquilidad. Bueno, pues además no vivía en la ciudad y pues la vivienda requería de una pequeña reforma, ¿no? Una rehabilitación pequeñita. Entonces, todo lo que yo pude hacer, pues poco a poco, cuando tenía tiempo, encontraba tiempo una vez al mes, cuando podía coger una semana de vacaciones venía. Entonces, sí que es verdad que desde la compra de la vivienda hasta que la puse en alquiler, pasó demasiado tiempo. Entonces, claro, esto me hizo perder bastante rentabilidad porque al final pues tenía que pagar la cuota de la hipoteca. Entonces, esto es algo que ya no me ha ocurrido con esta segunda vivienda. Entonces, intento organizarlo todo de forma que en cosa de un mes, desde la firma hasta la puesta en alquiler, pues haya sido el periodo más corto posible para no perder esta rentabilidad. David, ahora te quería preguntar por un tema que cuando estuve hablando contigo por primera vez, pues me llamó mucho la atención y dije, jolín, tenemos que traer a David al podcast porque muchas personas me dicen, alumnos o oyentes del podcast, en general, me dicen, jolín, me encanta el tema de la inversión inmobiliaria, estoy decidido a ello, pero pues hay alguien que me frena, ya sea mi pareja, ya sea mi marido o mujer, ya sean mis padres, ya sean mis hijos, ya sean mis amigos. Y claro, ellos no lo acaban de ver claro y, jolín, se me hace un poco cuesta arriba. Y ese era un poco tu caso, pero de alguna forma, pues no solo, ahora hablaremos de ello, pero no solo has conseguido pues que no te frenen, sino que te ayuden de alguna manera, o los has convencido o se han convencido ellos mismos. Entonces, por un lado, cuéntanos tú un poco y ahora si le apetece a tu madre Ajá. le preguntamos un par de cosas para que lo diga en primera persona. Genial. Pues sí, 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 la verdad que, bueno, al final es tu familia, amigos y ellos quieren lo mejor para ti. Y claro, casualmente ellos que, como comentaba, tampoco tienen ningún tipo de experiencia en el mundo de la inversión inmobiliaria, pues se le presentaban los mismos miedos que a mí. Entonces, pues siempre nos decían pues lo mismo de, pues, oye, ¿y si no lo alquilas? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Entonces, claro, todos estos miedos, como ya yo dije cuando ya he comentado, cuando conseguí dar ese paso y decidí ir a por ello, pues aprovechando que mi familia pues vivía aquí, en concreto, como comentabas, mi madre, ella se ha prejubilado. Yo cuando venía desde Barcelona, porque en aquel momento vivía en Barcelona, a hacer las visitas, pues claro, había oportunidades que se me escapaban entre tener que esperar o coordinar el viaje, venir a la ciudad y demás. Entonces, bueno, pues ella decidió ofrecerse
bueno, pues mira, ha salido esta oportunidad, ya llevamos tiempo mirando, sé más o menos lo que buscas, así que si no te importa, pues voy a ir a mirarlo yo. A partir de ese momento, la verdad que creo que, y es algo que ya lo puedo comentar, eh, tiene una capacidad enorme para identificar oportunidades. La verdad que es algo que ella se ha dado cuenta que además le gusta. Y no solo para mí. Comentabas que sí, mi familia se ha involucrado un poco en ayudarme, pero es que además eh, había ciertos miembros de mi familia, ¿no? Que en el inicio, cuando yo les comenté, los propuse esto, pues lo mismo, venían con estos miedos y ahora fueron ellos los que una vez que han visto que realmente esto ha funcionado, pues han decidido dar el paso también. Y han visto los resultados y los que antes me decían, oye, easy, ahora vienen y, oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, veo que te ha salido muy bien. Entonces, incluso mi madre actúa un poco de personal shopper o agente inmobiliario para el resto de la familia, dos miembros más de la familia que están interesados. Tenemos un pequeño grupo de WhatsApp. Sí que es verdad que buscamos oportunidades diferentes, entonces, bueno, entre nosotros digamos que no nos hacemos la competencia, por así decirlo, pero la verdad que sí, ella al final sí, se ha metido de lleno y vamos, me apoya totalmente y quiere que lo siga haciendo, claro. Qué chulo, pues vamos a conocer a tu madre si le parece bien. Genial, muy bien, pues por aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Caridad, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Pues nada, lo que te quiero preguntar, Caridad, es lo mismo que le preguntaba a David. Inicialmente, ¿qué era lo que no nos convencía del mercado inmobiliario o de tener pisos y alquilarlos? ¿Qué era lo que os daba miedo? ¿Y cómo ha sido esa transformación a que no solo le vieras la parte negativa, sino que has visto que tiene sentido y bueno, que estáis dando el paso no solo de ayudar a David, sino pues invertir también por vuestra cuenta? ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues mira, en principio, cuando David nos lo comentó, pues la verdad es que siempre empiezas a ver todas las pegas. Empiezas a ver la parte negativa y si pasa esto, y si tal, y si los inquilinos, y si tal. Bueno, todo eran dudas. Pero como él estaba convencido y tenía mucha ilusión y tal, pues bueno, pues empezó a explicarnos un poco cómo lo iba a hacer, qué es lo que quería él conseguir, tal. Y a mí particularmente me fue convenciendo. Entonces yo le dije, vale, pues si estás decidido, pues adelante. Y lo que te podamos ayudar, pues aquí estamos. Entonces, bueno, él tenía mucha ilusión, empezó a hacer números, a explicarnos cómo lo iba a hacer y tal, y ya lo vi un poquito más claro. Entonces, la dificultad también era de que él estaba fuera, no estaba aquí en Elche, y claro, para hacer las visitas, para ir seleccionando un poco, porque a veces ves los anuncios y te parece una cosa, pero luego realmente te llevas cada chasco que no veas. Entonces yo le dije, vale, como yo estoy aquí y tengo tiempo, pues yo voy a hacer visitas y voy mirando y tal. Que no me gusta, lo descartamos. Que veo que puede ser interesante, pues lo ves tú cuando vengas y ya decides y tal. Y en principio empezamos a hacerlo así. A mí me gustaba también, porque siempre no sé, me gustaba, ¿no? Y nada, empezamos a hacerlo así. Yo hacía las visitas, el que no me gustaba nada le decía, no, tal. Yo a lo mejor veía otros también en anuncios, se los enviaba a él y a lo mejor lo descartaba él porque en principio, claro, él sabía lo que quería, pero yo tampoco tenía muy claro lo que él estaba buscando, porque él tenía muy claro, por ejemplo, la altura de los pisos, las zonas más o menos y tal. Y nada, así poquito a poco fuimos mirando, buscando y ya pues Digamos que como entonces, más centrados. digamos, Caridad, entonces que os ha ido convenciendo involucrándoos y con las visitas y con la práctica, ¿no? Pero ahí todavía no había comprado ningún piso, ¿no? No, no, eso fue en el primero, porque, claro, en principio él no podía visitar. Cuando venía a lo mejor le daba tiempo a ver alguno, pero no mucho. Entonces, pues yo empecé a mirar y entonces iba también pues estudiando cosas, por ejemplo, al entrar, la entrada, qué aspecto tenía, cuando subías al piso, pues cómo estaba, el tema de vecinos y ahí poquito a poco pues íbamos aprendiendo sobre la marcha.
Y a la... Y nada, al final encontramos uno que es el primero que compró y está muy contento. Y a la hora de dar el paso, Caridad, no tenías miedo de decir, bueno, de momento he ido haciendo las visitas, yo le daba mi opinión, pero claro, ahora ya no estamos... no- ya pasamos a la acción. Ahí no tuviste miedo de decir, a ver qué tal va y al final yo le he asesorado en parte. ¿Eso cómo lo llevaste? Claro. Bueno, yo le asesoraba, pero la palabra final la tenía él. Si a él no le convencía, no lo iba a hacer. Entonces yo descartaba cosas que no me gustaban a mí, pero también tenía en cuenta otras que él sabía que le interesaban. Entonces, bueno, yo de los que yo iba eligiendo que más me habían gustado, pues después él los veía y decidía lo que iba a hacer. Pero bueno, como la palabra final la tenía él, tampoco me sentía yo muy responsable. Genial. Y Caridad, ¿también le ayudas con la gestión de inquilinos, con reforma, etcétera, o eso ya se encarga él? Bueno, le ayudo en el sentido de que como no está aquí, por ejemplo, si están la reforma, los albañiles o fontaneros o quien esté en casa haciendo la reforma, pues yo si tengo que ir a solucionar cualquier cosa que necesiten o lo que sea, pues yo voy. Pero ya el tema de buscar a la gente, eso lo hace él para la Su- reforma. Súper Sí. bien, Caridad. Por terminar y dejarte ya tranquila, te quiero preguntar, ¿qué consejo le puedes dar pues, a otros hijos que nos escuchen y que tengan el problema que a lo mejor tenía David al principio, que no era muy comprendido y que pues sus padres pues le ponían, o sea, le hacían ver lo malo de la inversión en inmuebles para alquilar y no los tenían de su parte? ¿Qué consejo les puedes dar para que se convenzan y les ayuden? Bueno, el consejo es que no se rindan. Si realmente les interesa y tienen ilusión con hacerlo, yo creo que los padres todos estamos ahí para ayudar a los hijos y apoyarlos. Entonces, si ellos les cuentan lo que piensan hacer, les aclaran las dudas, les sacan números, tal y como hizo David, Muy yo creo importante, que los sí. padres lo pueden ver interesante porque yo creo que es muy interesante el tema este del negocio inmobiliario. Súper Entonces, bien. sí que es verdad que en principio, a lo mejor, cuando él a mí me lo contó, yo tenía otro punto de vista porque yo lo veía desde el punto de como si fuera para vivir yo. Y claro, no tiene nada que ver cuando es un tema de inversión, que es para alquilar. Entonces, claro, yo decía, bueno, es que un piso ya que es más o menos antiguo y tal, y claro, él me lo explicaba y me decía su punto de vista y decía, ah, pues es verdad. Entonces, hay que verlo desde otro punto de vista, no como si fuera para ti. Es un negocio y es para alquilar, entonces es distinto, porque sí que es verdad, David se ha centrado en comprar pisos, por ejemplo, primeros y segundos, más alturas no quiere, porque también cuesta más en alquilar y tal. Entonces, ahí sí que es fácil alquilarlo, porque un primero, un segundo, gente que es joven, hombre, personas mayores ya sabemos que le va a costar más, pero gente joven no tiene ningún problema. Entonces, ahí es un punto para que tenga más posibilidades de alquilar. Entonces, bueno, luego teniendo en cuenta otras cosas, pues que el edificio no esté mal, que esté bien, que la fachada esté más o menos arreglada, la entrada y tal. Entonces es muy posible que todo vaya bien. Entonces eso, a los jóvenes, pues eso, que lo miren todo, que vean los pros y los contras, que saquen números y ya sus padres, cuando se lo expliquen todo, seguramente les apoyarán. Genial, pues nos quedamos con ese consejo, Caridad. Números y explicar todas las dudas. Sí, M- sí, Muchas yo creo gracias. que sí. Un De nada, placer. Carlos, a ti, muchas gracias. Que vaya muy bien. Venga, igualmente. Adiós. Como anécdota sobre esto, Carlos, tengo que decir que es algo que no ha contado ella, que es algo que jamás me hubiera planteado en el momento en el que yo decidí comprar la primera vivienda.
jamás pensaba que me iba a pasar y en esta segunda ni siquiera yo la vi cuando fui a firmar. Y bueno, fui a firmar, no, perdón, cuando decidí quedarme con esa vivienda. Fue gracias a mi madre porque ella fue, me mandó un vídeo y me dijo, sí, este lo he visto, llevamos mucho tiempo, yo no buscando, ella sabía perfectamente lo que yo quería y fue verlo y directamente le pedí que fuera a dar una señal. Entonces, esto es algo que hace un año jamás me hubiera planteado, el decir, bueno, he comprado una vivienda sin haberla visto realmente. O sea que es Eh, curioso. eh, es bonito, David, y fíjate, yo creo que en estos casos en los que puede haber una sintonía entre los miembros de la familia, precisamente de alguna manera, tener inversiones conjuntas o, aunque no sean conjuntas, pero que el proceso es compartido, creo que genera más conexión entre la familia y es bonito. La verdad es que me ha gustado mucho. Una crack tu madre. Felicidades, felicidades por todo. Gracias, gracias. Mira, otro de los puntos que quiero que toquemos, David, que comentabas tú antes de dejar bonitas las viviendas, etcétera, es el Ujú. tema del homestaging, pero seguramente no del homestaging que estamos acostumbrados, porque, bueno, Ah, por ilustrar un poco a quien no conoce el homestaging, bueno, si quieres explica tú en qué consiste y cómo lo aplicas a nuestra tipología de pisos, que ujú. son pisos generalmente en zonas medias o tirando a humildes, y son para Ajá. alquilar. El homestaging tradicionalmente se utiliza más en pisos muy buenos y más para la venta. Pero Ujú. ¿cómo le has dado tú esa vuelta de tuerca y cómo lo haces? Sí, pues la verdad que, bueno, como comentabas, el home staging es una técnica que se utiliza más para la venta, que busca como un poco despersonalizar la vivienda y atraer el mayor número de posibles compradores, ¿no? Entonces yo un poco lo enfoqué por esta parte, es decir, el acondicionar la vivienda de forma que atrajera el mayor número de posibles inquilinos en un periodo de tiempo más corto. Eh, entonces, bueno, apliqué estas técnicas y, bueno, esto por una parte y también por el perfil de inquilino que también busco, ¿vale? Entonces, bueno, yo busco, no sé si lo he comentado antes, pero busco, pues, sobre todo parejas jóvenes que hayan decidido independizarse hace poquito, maestros, funcionarios, etcétera. Entonces, claro, sé que es un tipo de inquilino que busca una vivienda con ciertas características, ¿no? Que le apetezca vivir en ella, pues que sea bonita, que atraiga. Entonces yo he intentado, por una parte, pues como comentaba al principio, despersonalizar toda esta parte. Una vez que he comprado la vivienda, quitar pues, todo tipo de ¿no? cuadros, muebles antiguos, etcétera. Entonces aplico técnicas, por ejemplo, como pues en el caso de que haya muebles que me puedan llegar a interesar, pues restaurar estos muebles, eh, hacerlo todo muy blanco, muy luminoso. Incluso, pues, no sé, en el tema de la cocina, por ejemplo, o en el baño, siempre intento que uno de los dos, o bien la cocina o el baño, se consiga, digamos, salvar sin necesidad de hacer una reforma integral, pero sí que es cierto que sí que reforma al menos una de estas dos para tener un elemento diferenciador. Es decir, poner o un baño o una cocina pues bastante bonita, moderna, que atraiga, y con el otro que esté, que como comentaba, que se salve, pero sí que aplicar esas técnicas como, por ejemplo, pues el revestimiento, el poder pintar en el caso de tener una cocina que se pueda salvar, pues con los típicos azulejos, ¿no? De hace 20, 30 años, pues el pintar estos azulejos. Hoy en día hay materiales que te permite hacer esto tú mismo y que la verdad que el resultado es muy, 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 muy profesional. O al menos así, esa es la percepción. Entonces, bueno, pues de momento la verdad que me ha ido bastante bien. Como caso, por ejemplo, acababa de justamente esta semana terminar esta segunda vivienda que adquirí. He estado más o menos un mes con la reforma y bueno, pues ya la verdad que mañana va a estar lista para la puesta en alquiler y ya tengo un inquilino que ya he seleccionado, ya he estado haciendo las visitas y me vienen muchos inquilinos en el que sí que es cierto que nunca puedes saber exactamente cómo van a tratar la vivienda, ¿no? Pero puedes tener una percepción cuando vienen inquilinos que buscan esto precisamente. No es que ya muy vengo aquí porque bueno, yo sé que no tiene ascensor, por ejemplo, y es algo que me puede interesar, pero es que la vivienda está muy bien acondicionada, es muy bonita. A mí me gusta vivir en un sitio que, pues, que sea agradable, me gusta cuidar las cosas. Entonces, esto quizá
para una vivienda mucho más o que de aspecto más antiguo, más no neutra, pues quizá no vayas a tener esta percepción o no puedas, ¿no? Atraer este tipo de posibles inquilinos. David, cuando hablamos nosotros por primera vez, me estuviste enseñando elementos que metías en las viviendas y me llamaba la atención, pues no sé si, creo que no eran plantas, pero eran hojas, algún jarrón, si no recuerdo mal, algún Ajá. cuadro. ¿Qué Sí, elementos y además súper cosas bastante baratas que, si no recuerdo mal, las comprabas en AliExpress? sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te gusta poner a ti? Pues sobre todo el que si en el caso de que vaya a amueblar la vivienda, que la vivienda sea lo más blanca y dé la sensación de más amplitud y luminosidad posible. Entonces intento poner elementos blancos sobre todo y después sí que contrastarlo con plantas que como tú comentas, pues las he comprado la verdad que bien o Amazon o AliExpress. Tipo, pues no sé, hojas de palmera para poder hacer, pues no sé, un fondo con una pequeña maceta y una palmera al lado del sofá o siempre intentar al menos asegurar que tengo una planta, porque la verdad que cambia bastante y ya hemos intercambiado fotos, el aspecto de una habitación con una o dos plantas o un cuadro con plantas también, con impresiones tropicales o algo así, por ejemplo. Es algo muy barato porque de hecho en el caso de estos cuadros que yo hago, digamos, compro simplemente el marco en un bazar, imprimo un folio con una calidad, un grosor un poquito más alto y los hago yo mismo. Entonces, claro, esto, la inversión realmente te podría decir que como mucho, pues podría invertir 100 euros, 150 euros entre comprar eh, plantas, dos o tres cuadros, alguna lamparita y poco más. Y la verdad que cambia absolutamente el aspecto de la vivienda. Muy bien. ¿Y en cocina y baño pones algún elemento de estos o no? Sí, 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 siempre, siempre además. En la cocina siempre intento poner un par también de plantitas de esas. Pues, por ejemplo, en el caso de esta vivienda, pues tengo dos plantas de IKEA de 5 euros, con un macetero bonito que cuesta otros 3 4 euros. Y en el baño también, un par con una velita, por ejemplo, de 1 euro o 2, que la verdad que es que cambia muchísimo, muchísimo el aspecto. Sí. También, por ejemplo, algo que hago yo es cambiar por supuesto, es algo que siempre hago, el suelo de la vivienda. Sí que contrato a un reformista para que me instale el parquet, pero en el caso del baño o la cocina es un suelo que instalo yo, que lo venden en tiendas de bricolaje, que son de clic y que cambian el aspecto completamente de la vivienda y no hace falta pues picar el azulejo, la cerámica ni nada de esto. Entonces, la verdad que hay muchísimas técnicas que te permiten ahorrar mucho dinero sin necesidad de tener que invertir en una obra, en una reforma. Genial, David. Súper, súper interesante. Bueno, ya para ir acabando, te quiero preguntar cuáles son tus objetivos o próximos pasos. No sé si tienes en relación al tema inmobiliario, si tienes algún plan o cuáles son tus siguientes pasos. Pues la verdad que continuar con este modelo, con este método. Como comentaba, ya acabo de cerrar la operación, digamos, desde esta segunda vivienda, desde la compra hasta que ya ponen en alquiler. Sí que es verdad que ayer todavía estaba centrado en esta vivienda, pero me quería tomar un tiempo de descanso, ¿no? Porque al final pues llevo un mes con el tema reforma, compaginándolo con el trabajo y demás. Pero sí que es verdad que una vez que conseguí alquilarlo ayer, pues ya me ha hecho clic otra vez, ya he hecho clic y me he puesto en modalidad búsqueda. Ya recuerdo que iba conduciendo y ya volví a mirar otra vez. Ah, pues mira, esto puede ser una oportunidad interesante. Entonces, bueno, pues al final, como comentaba, es algo que me gusta. Quiero continuar con esto al menos durante los próximos años, adquirir, si es posible, una vivienda al año o al año y medio. Y sí, sí, la verdad que estos son mis objetivos. Genial, te puede el vicio entonces, como, Sí, como, como a muchos de nosotros. sí, como la Muy bien. mayoría. Por las preguntas finales, David, ya sabes, la primera es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general favorito?
Pues coincido, la verdad, con la mayoría de invitados que has tenido en el podcast y el libro de Padre Rico, Padre Pobre, por supuesto, es algo que, vamos, recomiendo 100% y es también uno de los libros que más me ayudó a dar el paso también. Pero bueno, por un poco dar una recomendación diferente, sí que es cierto que ha habido otro libro que no como gestión inmobiliaria en sí, pero que sobre libertad financiera, la verdad que me abrió bastante los ojos, que es El Código del Dinero. No sé si lo habrás leído. Sí, de Entonces, Raimón. exacto, de Raymond Samson. Ujú. Entonces, la verdad que me gustó bastante, sobre todo para los que se inician un poco en todo esto de la libertad financiera. Es un elemento que pues, es muy interesante y pues lo pone en contexto, la verdad que de forma muy clara. Así que bueno, es un libro que recomiendo. Genial. ¿Qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? Pues la verdad que, bueno, con la poca experiencia que podría tener, yo diría que algo que me ha funcionado es la rigurosidad, el asegurar que cada decisión o cada oportunidad la evaluamos con el mismo foco, el mismo análisis y el mismo objetivo sin salirnos de este objetivo. Sin pecar, por ejemplo, de exceso de confianza, de, bueno, es que esto ya ha pasado por aquí, ya lo conozco. Yo me he dado cuenta que cada oportunidad es diferente, cada vez que entramos a negociar con un gestor inmobiliario, hay aspectos que no hemos tenido en cuenta y quizá pecar de ese exceso de confianza y de, bueno, pensar que ya lo sabemos todo, creo que esto es algo que puede impactar negativamente, sí. Y para terminar, si se te ocurre a alguien, por supuesto, sin compromiso, pero ¿a quién te gustaría que entrevistara en otro episodio? Pues mira, no tendría un perfil como tal, pero sí que me gustaría escuchar de alguien que, como comentabas antes, de donde más aprendes de los errores. Entonces, alguien que sí que conozca o sea inversor inmobiliario y que, pues, oye, pues haya tenido alguna equivocación importante, que le haya supuesto, no sé si en términos económicos o a nivel de gestión de algún inmueble, algo que, pues sí, que de verdad que todos podamos aprender para saber, pues bueno, cosas que no podemos hacer o que hay que tener cuidado eh, pues eso sí, para seguir aprendiendo. Genial, pues lanzamos esa, esa petición a quien nos escucha. Yo creo que no es fácil que alguien se No anime a es, compartir no es. un fracaso fuerte, pero si alguien se anima, por supuesto que me escriba y lo entrevistaremos. Genial. David, un auténtico placer. Creo que ha sido una entrevista muy chula y nada, felicidades por todo y aquí estamos para cualquier cosa. Genial. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad y bueno, pues igualmente, estamos en contacto. Muy bien, un abrazo fuerte, que vaya Un bien. abrazo. Chao. Chao, chao.